Muy buenas y bienvenidos a Steelcast, el podcast de los Pittsburgh Steelers hecho por 88 Sports. Mi nombre es Juan Pablo Campos y el día de hoy estaremos hablando de los agentes libres que tiene el equipo de Pittsburgh en este offseason y de cuáles son las prioridades de cara a qué jugadores traer de regreso y darles un contrato. Aquí estaremos un poco hablando de ello y haciendo un poco un análisis, y les recuerdo obviamente ayudándome con su suscripción. No olviden dejar su like y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Hoy toca Steelcast, dale con la intro y comencemos con este video. Y ya comenzar este Steelcast, no sin antes mencionarles y recordarles que me apoyen con su suscripción, ya que obviamente me estén apoyando muchísimo. También dejen su like para que el contenido se comparta muchísimo más, así que si no has dejado tu like y si no estás suscrito, no te cuesta nada, dale el botón de suscribirte. También deja tu like para apoyarme compartiendo este contenido de la NFL y de los Steelers. También, por supuesto, hablando de los Steelers, les dejaré por aquí los videos de lo mejor y lo peor de los Steelers en esta pasada temporada que ya concluyó para Pittsburgh y que por supuesto está por concluir con el Super Bowl entre Kansas City y Filadelfia. Y hay que empezar a hablar del tema del día de hoy, que es la agencia libre, especialmente cuáles son los jugadores que se debe enfocar Pittsburgh, cuál es la prioridad para Pittsburgh para traer jugadores de regreso del equipo. Hablo de jugadores que están terminando sus contratos con los Steelers y que van a ser agentes libres, y cuáles creo yo que deberían ser las prioridades para darles un contrato y verlos de nuevo en el equipo. Agentes libres hay muchísimos y de hecho creo que es una temporada en la cual se va a perder bastante talento porque ya pasan los contratos de novato, jugadores que se trajeron a contrato de 1 o 2 años ya están acabando, y obviamente creo que agentes libres tenemos muchos. Sin embargo, aquí estaremos hablando de los tres que en mi opinión se tienen que quedar sí o sí, probablemente por el rendimiento y por lo que aportan al equipo de Pittsburgh en sus respectivas posiciones. Hay que empezar a hablar y nombrar los agentes libres, empezando por Mason Rudolph, Derek Watt, Benny Snell, Zach Gentry, Malik Reed, Damonte Casey, Larry Ogunjobi, Cameron Sutton, Jesse Davis, Tanson Alolu. Hay muchísimos de los agentes libres también incluidos Robert Spillane, Terrell Edmunds, sobre todo del lado defensivo, importantes que pueden llegar a ser bajas interesantes. Aquí les dejo la lista en pantalla de toda la lista de agentes libres de jugadores que están en riesgo de salir de Pittsburgh, y por supuesto seguramente Pittsburgh haga el esfuerzo de traer de vuelta a unos cuantos, pero aquí estaremos hablando, en mi opinión, de cuáles son los tres jugadores que sí o sí yo traería de regreso para que vuelvan a tener una oportunidad en Pittsburgh y por supuesto para que sigan mostrando el nivel. Yo, para considerar tener un jugador de regreso, tengo que considerar par de cosas. Primero que nada, el rendimiento que han tenido como jugadores. Creo yo que muchísimo del impacto que tienen sus años de contrato es que cuando están en año de contrato juegan mucho mejor de cuando están normalmente en año de normal de su contrato a largo plazo. Sin embargo, hay varios jugadores que jugaron muy bien, que están en año de contrato. Por supuesto, el nivel es algo clave para traerlos de regreso, y también cómo se adaptaron al equipo, la importancia y la jerarquía que tienen dentro del equipo también es algo muy importante, y también lo que le aportan al vestidor y al equipo en general, de dentro y fuera de la cancha. Hay que empezar con los que para mí son los tres jugadores que son prioridad, empezando después de ya toda la lista que mencioné de los agentes libres que tendrá Pittsburgh en este offseason. Hay que empezar a hablar de alguien que lleva ya bastantes años en el equipo y que lo ha hecho bastante bien. Es un jugador que, si bien ha sido criticado, de vez en cuando tomado como un villano, como alguien con el cual la afición suele meterse, sin embargo, para mí es un jugador que está ciertamente infravalorado, que hace muy bien su trabajo, y es Terrell Edmunds. Creo que es un safety que simplemente ha cumplido muchísimo, que se encarga temporada tras temporada y partido tras partido de hacer el trabajo sucio, que si bien no tiene las intercepciones, no tiene las jugadas que tiene Minkah Fitzpatrick, pero es alguien que tacleando es muy seguro, que en cobertura, que si bien tiene complicaciones, creo que es alguien que suele estar en los momentos indicados y haciendo ahora sí que las jugadas clave. Creo yo que Terrell Edmunds es alguien que ha ido mejorando con el pasar de los años. Si bien es un jugador que yo lo entiendo el por qué es criticado, porque es un jugador que es de primera ronda, que fue un reach, porque la realidad es que Terrell Edmunds no era un jugador para salir en la primera ronda. Sin embargo, en Pittsburgh lo tomó en la primera
Ha sido ciertamente irregular, sin embargo, creo que los últimos 2 años ha sido un jugador muy consistente, muy constante. Casualmente estos últimos 2 años ha estado bajo contrato, en años de contrato, o sea, que solamente le quedaban un año de contrato. Vamos a ver si esto no tiene una cierta influencia en que ha ido jugando mucho mejor. Sin embargo, yo sí traería, o al menos sería el intento de traerlo de vuelta, porque sí creo que es un safety que no se le respeta tanto el rendimiento que ha tenido y creo que es alguien que cumple bastante, que va a ser necesario porque es una posición que no es tan fácil de cubrir y que si bien Damonte Casey está ahí, cumplió bastante el trabajo con lesiones y bajas de juego de Terrell Edmunds, creo que también Edmunds es alguien que perfectamente conoce el equipo, conoce el sistema, conoce a Terrell Austin y a Mike Tomlin, que son básicamente las mentes defensivas de este equipo, y creo que obviamente si ya lo tienes ahí adaptado, deberías hacer el esfuerzo y buscarle al menos darle un año de contrato, par de años. Creo que Terrell Edmunds para mí sí debería ser una prioridad porque Terrell Edmunds ya conoce la ciudad, ya conoce el equipo, ya conoce el entorno en general y creo que ya conoce cómo jugar y adaptarse al lado de Minkah Fitzpatrick, que es algo muy importante y es alguien que en su labor cumple bastante bien. Es algo que muchos no le reconocen, sin embargo, sí creo que Terrell Edmunds, que si bien se mantiene en la sombra, es un jugador que cumple, que hace el trabajo sucio y que perfectamente te puede cumplir como un safety al lado de un jugador tan estelar como Minkah Fitzpatrick. Y también hablar de alguien que ya tiene su cierto recorrido, sus años en la franquicia de Pittsburgh, y es Cameron Sutton, el cornerback, el esquinero, que ciertamente viene de su mejor año en su carrera, que ha tenido un año bastante bueno, donde se posiciona como uno de los mejores 25 agentes libres esta temporada. Obviamente esto le puede salir un contrato un poco caro, un poco costoso para la franquicia de Pittsburgh, sin embargo, creo que Omar Khan es su primer offseason, debe intentar trabajar con los contratos, también en el draft, scouteo, etcétera. Creo que Pittsburgh ha sabido siempre manejar este tipo de situaciones, ha sabido siempre manejar el cap space, el dinero en el cual tienen que invertir y por supuesto creo que Cameron Sutton es alguien en el cual deben invertir porque es un corner que no solamente viene a su mejor año, es que no, también es multiposicional, te puede jugar el corner abierto, también te puede jugar el slot corner, el nickelback. Creo que es un cornerback que simplemente es muy completo y es que además lo mismo que Terrell Edmunds conoce la franquicia, lleva me parece que 5 o 6 años aquí en Pittsburgh que han sido bastante buenos, tiene 3, 4 de ellos siendo titular ya indiscutible y desde la salida de Mike Hilton y también de Joe Hayden se ha posicionado como el cornerback número 1, si bien está ahí Levi Wallace y si bien está ahí Ahkello Witherspoon, creo que la secundaria principalmente, si bien es un apartado débil porque Pittsburgh como tal creo que ha sido bastante criticado por una secundaria que no es tan fuerte y que la defensiva sufre bastante en ese aspecto. Sin embargo, Cameron Sutton me parece que es un cornerback que con la multiposicionalidad que tiene, es que además el rendimiento y el conocimiento que tiene en el esquema, es muy valioso intentar darle un contrato, una extensión de par de años, 3 años inclusive. Creo que Cameron Sutton sí deben intentar buscar renovarlo a largo plazo, o inclusive la etiqueta de jugador franquicia no lo dudaría, pero sí creo que Cameron Sutton es una prioridad, no solamente porque es un corner que ya mencioné, juega varias posiciones, sino que también Pittsburgh seguramente intente ir por un cornerback o en agencia libre o en el draft. Ya sabemos que suenan muchísimos nombres, hasta Jalen Ramsey ha sonado, pero creo que en el draft pues sabemos los nombres, está González de Oregon, está también Cali Ringo, Joey Porter. Creo que sin embargo que Pittsburgh tiene que buscar al menos amarrarse a Cameron Sutton, porque creo que tuvo una temporada buena, pero aún así creo que con todo lo que se habla de que pueden traer cornerback, creo que Cameron Sutton es alguien que especialmente en la posición de nickelback, de slot cornerback, de cornerback interno, te puede funcionar muy bien, porque es alguien muy bueno, muy completo, su posición original se puede decir, porque desde Mike Hilton creo que Cameron Sutton estuvo tomando ese apartado al menos en 2021 y creo que lo hizo bastante bien. Después se fue Joe Hayden, batalló por ahí adaptándose, sin embargo, sí creo que Cameron Sutton es un cornerback que debe ser una prioridad porque cumple muy bien, viene de su mejor año, conoce la franquicia y creo que tiene una capacidad de adaptarse muy interesante. Puede que cobre caro, sí, pero si yo fuera la gerencia de Pittsburgh, sí buscaría hacer un esfuerzo por traer a alguien de vuelta y pues, sobre todo alguien que ya tiene todo el recorrido con la franquicia de Pittsburgh y que conoce esa defensiva y que por supuesto si estás pensando en reforzar a la secundaria con cornerbacks nuevos, creo que Cameron Sutton lo debes dejar ahí porque la temporada pasada fue tu mejor esquinero y tu mejor jugador en esa secundaria al lado de Levi Wallace, de Ahkello Witherspoon, de James Pierre, entre otros. Sí creo que Cameron Sutton se debe quedar y también, como no, traer adiciones extras tanto en agencia libre como en el draft.
Mi tercer y último jugador que para mí debería ser una prioridad en esta agencia libre estuvo discutido, sin embargo, sí creo que Larry Ogunjobi, el tackle nariz, el defensive tackle recién traído esta temporada a los Steelers, debe quedarse. Obviamente fue una decisión que al menos personalmente me gusta. Sí creo que Larry Ogunjobi compitió muy bien, se ganó la titularidad y es que además fue una ancla en esa línea defensiva. Obviamente hay otros agentes libres que pueden ser de importancia. Te hablo de Damonte Casey, que como safety te puede ser alguien que te funcione muy bien como un reemplazo. Zach Gentry, que se ha adaptado muy bien como un bloqueador más y también como alguien que con dupla con Pat Fryermuth como ala cerrada pueden complementarse. Sin embargo, sí creo que Larry Ogunjobi debe ser una prioridad, sobre todo por el cambio que dio y el salto de calidad que dio esta defensiva en el tema del juego terrestre. La temporada 2021 hay que recordarles que la defensiva terrestre de Pittsburgh fue la peor de la liga y pasó a ser una de las 5 mejores en este año con la incorporación de Larry Ogunjobi. También obviamente mencionar que DeMarvin Leal estuvo en la rotación. Tyson Alualu perdió la titularidad ante un Larry Ogunjobi que jugó muy bien, que tiene el recorrido ya por la NFL, por varios equipos, por playoff. Creo que Larry Ogunjobi es un nose tackle, un tackle defensivo que se adapta muy bien al esquema de Pittsburgh. Creo que en ese lado derecho que juega con Alex Highsmith fueron verdaderamente impasables. Estadísticamente fue el lado más seguro y más completo de la línea defensiva de Pittsburgh, ese front four con Cameron Hayward, con Larry Ogunjobi, Highsmith y TJ Watt. Sí creo que Ogunjobi lo debes dejar en esa línea, debes intentar que esos 4 que te funcionaron también sigan estando presentes. Y es que Ogunjobi no solamente es alguien que cumple muy bien y que tiene un trabajo y un recorrido increíble, sino que conoce la división porque jugó en Cleveland, jugó en Cincinnati y obviamente actualmente con Pittsburgh. Si bien es agente libre, creo que podría ser un contrato perfectamente o por otro año o por un par de años, porque sí creo que la labor de Ogunjobi fue simplemente completísima. No solamente, como digo, tiene ese recorrido, pero es que creo que se adaptó tan bien y tan rápido y le bajó la titularidad de alguien que lleva muchísimos años, como Tyson Alualu. Sí creo que Ogunjobi tiene todo el mérito para quedarse en el equipo, para crecer con esta línea defensiva que tanto ha ido creciendo desde la llegada de Terrell Austin como coordinador defensivo, y sí creo que se tiene que quedar. Esos son los 3 para mí que se deben quedar, que son prioridades porque son jugadores que son claves y esenciales en esta defensiva. Terrell Edmunds, Cameron Sutton y Larry Ogunjobi como safety, cornerback y obviamente la línea interior del defensive tackle que es Larry Ogunjobi. Sí creo que estos 3 son verdaderamente claves y jugadores que son actualmente titulares en cualquier equipo de la NFL. Hay otros agentes libres que puedes considerar traer de regreso. Hablo obviamente de Mason Rudolph como un backup, intentar cortar ahí a Mitchell Trubisky. Obviamente hay muchísimas posibilidades. También me gustaría que se hiciera un intento por traer de regreso o a Derek Watt o a Zach Gentry. Sí creo que tienes que traer sí o sí a uno de esos dos, sobre todo porque el grupo de alas cerradas se te está quedando un poco corto porque nomás está Fryermuth y Connor Hayward, pero hay que ver, obviamente hay muchísimas posibilidades. Yo creo que estos 3 jugadores son para mí las prioridades para que se queden. De ahí en más creo que Malik Reed no creo que lo vayan a utilizar. Inclusive yo en el draft iría por un Edge, aunque por ahí se contrató a Quincy Roche. Sin embargo sí creo que un Edge en el draft sería una posibilidad. Sin embargo, estos son temas ya para hablar más adelante, tanto el draft como agencia libre. Estos son mis jugadores clave para regresar a la agencia libre y darles un contrato para que se queden en Pittsburgh. ¿Cuáles son los jugadores que ustedes quieren ver de regreso? Déjenmelo en los comentarios. Y hasta aquí este Steelcast. Llegó un día después el video porque estuve bastante ocupado con temas de la universidad. Sin embargo, aquí está este Steelcast. Estaremos hablando, por supuesto, en el futuro de los agentes libres que necesita Pittsburgh y también, por supuesto, de las prioridades que debe tener Pittsburgh en el draft, que ya está a un par de meses de ya estar todo este progreso del draft de la agencia libre cerca del equipo de los Steelers. Por supuesto, aquí estaremos hablando de eso y mucho más. Y les recuerdo apoyándome con su suscripción, dejando su like, activando las notificaciones para que no se pierdan ningún video de ADR Sports. Muchísimas gracias, gente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.